Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a escuchar esta enseñanza de la unicidad de Dios. Jesucristo es el único Dios y la vida eterna. Miremoslo atentamente. Cuando nosotros estamos viendo acerca de la promesa del Salvador, resulta que la Biblia dice en Isaías 35:4, decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene. No dice que enviará a otro, dice que vuestro Dios viene. Con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Yo no entiendo de qué manera tiene que decirlo, sí, de qué otra manera tendría que decirlo para que uno pueda entender que lo que está diciendo la Escritura es que Dios mismo prometió venir a salvar. Oseas 13:4 dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, no conocerás pues a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador sino a mí. Mire que ahí no está diciendo, yo voy a enviar es a un Salvador que es un hombre. No, está diciendo, ustedes no van a conocer a otro Dios ni a otro Salvador sino a mí. Y en Hechos 4, versículos del 11 al 12 dice, este Jesús, hablando de Jesús, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, no hay salvación aparte de Jesús. Pero ya el profeta Isaías y también Oseas nos habían dicho que no hay salvación aparte de Dios. Esto está mostrando claramente que Jesús es Dios mismo. Incluso Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjese usted cómo está hablando de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Y segunda de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Claramente se estaba diciendo que Jesucristo es el Dios Salvador. La Biblia declara en montones de partes que Jesús es Dios. Los dinámicos suelen decir en qué parte dice que Jesús es Dios o en qué parte dice que Jesús es el Dios Padre. Por toda parte lo dice la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús es el Dios verdadero y eterno. Primera Juan 5:20 dice, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. También se dice de él que él es el Dios fuerte y el Padre eterno. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. También dice la Escritura que él es el autoexistente. Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, no dice yo era, sino yo soy, hablando de que él es el autoexistente, el que existe por sí mismo. También la Escritura dice que él es el creador. Hebreos 1, del 8 al 12, dice, mas del Hijo dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Qué se está diciendo de Jesús ahí? Que él es el creador, que en el principio fundó la tierra, ¿sí? También se dice que él es el omnipresente. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sí? Donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, allí estoy yo. Si él fuera solamente un hombre, ¿cómo podía estar metido o estar presente en cualquier lugar? Y fíjense que no dice allí estaré, sino dice allí estoy yo. Está hablando claramente de que él es el omnipresente. Juan 21:17 dice que él es el omnisciente. Pedro le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Amén. También Apocalipsis 1:8 dice que él es el omnipotente. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Y Lucas 5:20 al 21 dice que él es el único que puede perdonar pecados. En el relato de la sanidad del paralítico dice que al ver él la fe de ellos le dijo al hombre, al paralítico, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pues bien, si Jesús perdonó los pecados es porque Él es Dios. Eso. La opinión de la unicidad es que hay un solo ser que tiene por nombre Jesús, pero que también ha sido conocido con el título de Dios. ¿Sí? Ese solo ser que es Jesús o que es Dios, porque Jesús es el único Dios, siempre ha tenido la naturaleza divina. Siempre ha tenido la naturaleza divina porque Él es el único Dios eterno. ¿Quién más puede tener la naturaleza divina si no solo Dios? Un solo ser que tiene la naturaleza divina. Pero ese único ser que tiene la naturaleza divina, por tener esa naturaleza divina, entonces Él existe, o Él se manifiesta, o tiene una forma de existencia como el único ser divino que es el Padre. ¿Sí? Pero también la palabra de Dios enseña que ese único Dios se manifestó en carne.
Ya lo hemos visto. A Jesucristo, el Señor, se le llama el Dios Todopoderoso, y hemos visto que reúne todos los requisitos y todos los atributos y todas las cualidades de Dios. Nadie puede reunir todos los requisitos y todas las cualidades de Dios sin ser Dios. Pero nosotros creemos que como Dios mismo vino a salvar, entonces Él vino a salvar manifestado en carne, en una condición humana. Por lo tanto, Él tomó también una naturaleza humana de manera simultánea, lo cual también le ha permitido entonces existir como un ser humano, el cual es llamado el Hijo. ¿Sí? Miren ustedes aquí muy bien lo que yo estoy mostrando acá. Estoy mostrando aquí, en esta primera parte, la categoría del ser. ¿Qué es el ser? El ser es el yo, el individuo, el sujeto, podríamos decir la persona o el centro de conciencia. Quiero aclarar que yo he venido utilizando el término persona, ¿sí? Especialmente para dar una respuesta a los trinitarios, porque los trinitarios han venido enseñando de que Dios es tres personas, y en respuesta a esa idea trinitaria, entonces he venido utilizando últimamente la palabra persona para Dios. Sé que a algunos creyentes de la unicidad de Dios les molesta que se use el concepto de persona para Dios, pero me he dado cuenta que ese concepto, si se tiene en cuenta como un ser pensante, inteligente, que tiene raciocinio y tiene individualidad, no tiene ningún problema para ser usado para Dios en ese contexto. Por eso cuando yo estoy aquí colocando la definición del ser, digo el yo, el individuo, el sujeto, la persona o el centro de conciencia. Cualquiera de esos términos puede ser utilizado para el ser. La naturaleza, entonces, ¿qué es? La naturaleza es la propiedad o la calidad en la que existe un ser. Es la sustancia, la esencia, la forma, la condición, ¿sí? Las naturalezas no piensan, las naturalezas no sienten. Los que sienten son los individuos, y los individuos pueden sentir de acuerdo con la naturaleza que tienen. Por ejemplo, Jesús en su condición como el Padre, como el único ser divino, pues entonces él tiene, él es el Espíritu eterno, omnisciente, omnipotente, omnipresente, y tiene una mente y una conciencia y una voluntad y unas emociones divinas, precisamente por la naturaleza divina que posee. Pero igualmente, él, al asumir la naturaleza humana, existe como un ser humano que es el Hijo, y por lo tanto, por esa naturaleza humana que adquirió, él tiene un cuerpo humano, tiene un espíritu humano, es limitado en el tiempo y el espacio, y tiene una mente, una conciencia, una voluntad y unas emociones humanas. Nosotros estamos viendo aquí que todo el tiempo yo estoy hablando de un solo ser que se llama Jesús, y que también ha sido conocido con el título de Dios. Pero ese único ser, por la naturaleza divina se ha manifestado o existe como el único ser divino del Padre, ¿sí? Pero por causa de su naturaleza humana se ha manifestado o existe como un ser humano. Y puede tener entonces estas características que podrían ser unas características contradictorias, digamos, en un individuo que no se haya manifestado en carne. Pero lo que pasa es que Dios, en la encarnación, Él continuó manteniendo su naturaleza divina y su existencia como el Padre, mientras que a la vez también adquirió una naturaleza humana y una existencia como hombre. Y esto está en concordancia con toda la Escritura, lo cual puede explicar perfectamente los textos que muestran a Jesús como un verdadero hombre, y también los textos que muestran a Jesús como el verdadero Dios y la vida eterna, como el Padre. Entonces, podríamos, digamos nosotros, ya utilizando entonces el concepto de persona, de persona, digamos aquí, equiparado con el concepto de ser, podríamos decir entonces que la única persona o el único ser llamado Jesús, el cual es Dios, o es conocido por el título de Dios, por su naturaleza divina, por su propiedad de naturaleza divina, puede existir como el único ser divino o como la persona del Padre. Y ese único ser llamado Jesús, o la persona llamado Jesús, por la naturaleza humana puede ser conocido como una persona humana, la persona del Hijo. Noten ustedes siempre aquí que yo estoy hablando todo el tiempo de un solo ser, de una sola persona, que por causa de su naturaleza divina puede existir o puede ser conocido o manifestado como la persona del Padre, pero por causa de su naturaleza humana puede existir o puede ser conocido o manifestado como la persona del Hijo, sin que Jesús se convierta en dos personas, sino que Él se manifiesta como una persona divina, la persona del Padre por la naturaleza divina que posee, y se manifiesta como la persona humana, la persona del Hijo, por la naturaleza humana que posee.
Podríamos utilizar igualmente cualquier título de Dios para esto. Por ejemplo, podríamos utilizar el título de Todopoderoso. Y podríamos decir que el Todopoderoso, por su naturaleza divina, existe como el único ser divino, el Padre. Y precisamente en la Escritura encontramos textos que dicen claramente que el Padre es todopoderoso. Por ejemplo, como Génesis 17.1 y el Salmo 91.1, donde dicen que el Dios Padre es todopoderoso. Pero también encontramos que ese mismo todopoderoso puede existir en una naturaleza humana, en una condición del ser humano, el Hijo, y entonces también encontramos el título todopoderoso aplicado a Dios en esa condición. Porque, por ejemplo, en Apocalipsis 1.8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Pero el que está hablando ahí es Jesucristo. Está hablando de Jesucristo en una condición de el hombre humano glorificado, el postrer Adán. Sin embargo, tanto en su existencia como hombre, o en su existencia como el Padre, él es llamado el Todopoderoso. Igualmente para Señor, hagámoslo con otro título de Dios, Señor. Para Señor, igualmente, el único ser divino, el Señor, al tener la naturaleza divina, el único Señor, al tener la naturaleza divina, existe como el único ser divino, el Padre, y por lo tanto vemos versículos de la Escritura donde, por ejemplo, al Padre se le llama el Señor o el único Señor. Por ejemplo, Salmo 136.3, Isaías 44.6 y Marcos 12.29. Pero también encontramos otros textos a los cuales también se le llama al Hijo, se le llama Señor, ¿sí? Porque ese mismo Señor, tomando o a través de su manifestación por medio de una naturaleza humana, o a través de su naturaleza humana, él existe o se manifiesta como un ser humano que es el Hijo, y por eso es que al Hijo se le puede llamar Señor. Por ejemplo, en Juan 20.28 y 1 de Timoteo 6, del 14 al 15. Quiero pasar aquí en este último punto que me queda para hablar, que hay muchas caricaturas de la unicidad, pero especialmente las caricaturas o los muñecos de paja que se hacen de la unicidad ocurren por una confusión de las naturalezas, que son hechas por los detractores. Por ejemplo, nuestros detractores han dicho que lo que nosotros decimos es que Jesús, o Dios, que es el único ser, el único individuo, la única persona, él por su naturaleza divina existe como un ser humano que se llama el Hijo. Eso nosotros no lo hemos dicho, ¿sí? Están confundiendo las naturalezas y están diciendo que entonces él existe como un ser humano por su naturaleza divina, y eso nosotros no lo decimos. Y por eso son capaces de decir que los unicitarios tienen a un hombre engendrándose a sí mismo, un hombre enviándose a sí mismo, un hombre sabiéndolo todo y un hombre llenándolo todo, porque precisamente están confundiendo las naturalezas. Están diciendo que lo divino es lo humano, y así no es. O que lo humano es lo divino, y eso nosotros no lo estamos diciendo. Aleluya, así es. O también han dicho que Jesús, por su condición o su naturaleza humana, existe como el único ser divino que es el Padre, y por lo tanto son capaces de decir que los unicitarios hacen a María la Madre de Dios el Padre, que matan al Padre en la cruz, que tienen al Padre orándose a sí mismo, que tienen al Padre siendo tentado, que tienen a un Dios Padre que no lo sabe todo, que tienen a un Dios Padre ungiéndose a sí mismo como Padre, y tienen al Padre hablando de un Dios para él. Y realmente nosotros no estamos diciendo jamás una cosa semejante, porque nosotros no estamos diciendo que lo divino es lo humano o que lo humano es lo divino. Y por eso hemos visto caricaturas recientemente de varios detractores de la unicidad, como por ejemplo estas, donde aparece, por ejemplo, digamos, esta imagen de un individuo, de un niño, donde dice: yo soy el Jesús unicitario que se ora a sí mismo y se responde a sí mismo. Cuando uno ve este tipo de caricaturas, se da cuenta que estas personas no han entendido que nosotros no estamos hablando que Jesús era solamente un hombre, sino que Jesús era también Dios el Padre por causa de poseer la naturaleza divina. Entonces ellos están pensando aquí que se trata de un individuo que posee una sola naturaleza y que en esa sola naturaleza está ejerciendo dos oficios o dos funciones, y nosotros no estamos diciendo eso. Nosotros estamos hablando de un solo ser que ha tomado dos naturalezas, ¿sí? Y que por causa de tener esas dos naturalezas puede ejercer dos funciones, que para muchos que no tienen la revelación de Dios, entonces ese ejercer las dos funciones dentro de la mente de ellos significan dos personas, cuando nosotros no hemos hablado jamás de eso. O por ejemplo, es otra caricatura que dice: yo me rogué a mí mismo para enviarme yo mismo, ¿sí? O sea, como si él se hubiera rogado a sí mismo y enviado a sí mismo como un hombre.
Y no estamos hablando de eso, nosotros estamos diciendo que en su condición de Dios, por tener la naturaleza divina, entonces Él se envió a sí mismo en una forma de hombre, ¿sí? Lo cual es completamente diferente. Porque si quiere simplificar el pensamiento de la unicidad, como si nosotros estuviéramos hablando que Dios tiene una sola naturaleza, y eso no significa lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros estamos explicando claramente que al momento de la encarnación Dios asumió dos naturalezas. O por ejemplo, Dios, listo. O por ejemplo, estamos viendo a Dios y a Jesús en el cielo. Oh, no, solamente veo uno, dice la revelación de la unicidad, y hacen aquí una caricatura. Pues si nosotros asumiéramos que Dios y Jesús son esto, entonces esto sería un politeísmo, ¿sí? De individuos separados y endiosados. Nosotros creemos en eso. Nosotros creemos es que el que está sentado en el trono y el Cordero son uno solo, porque la Biblia precisamente habla del trono de Dios y el Cordero. Cuando habla del trono de Dios y el Cordero, habla de un solo trono para Dios y el Cordero, no de dos tronos para Dios y el Cordero, sino de uno solo. O por ejemplo por ejemplo aquí, yo soy el Padre y vas a llegar por medio de mí mismo, a mí mismo por medio de mí mismo, ¿sí? Como si en la naturaleza humana nosotros estuviéramos diciendo que esa naturaleza humana es Dios el Padre, y que entonces que por esa naturaleza humana se llega por medio de sí mismo. Es decir, es una tontería donde no se está tomando en cuenta que la unicidad no está hablando así. O peor esta, Jesús no tiene padre. Créeme, yo te lo juro, Jesús no tiene padre. ¿Quién dice que Jesús no tiene padre? ¿Y quién ha dicho que Jesús no tiene, que Jesús no tiene hijo? Si nosotros estamos hablando del único Dios, que se llama Jesús. ¿Sí? Hay que saber que en su condición de padre Él tiene un hijo, pero en su condición de hijo, como varón, como hombre, Él tiene el Padre. ¿Sí? Él tiene al Dios y Padre, como todos los hombres lo tienen. Aleluya. ¿Sí? Aleluya, así es. Poder conocer a este Dios, porque en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando nosotros entendemos, y ahí vemos la explicación que hace el hermano de este único Dios, porque Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios, porque en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque sabemos que el Hijo del Hombre ha venido para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí nosotros entendemos que hay un solo Dios, que es Jesucristo de Nazaret, porque Él se manifestó en carne, porque dice la palabra de Dios que estando forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Así, mi hermano, que lo invito a compartir este video y que pueda muchas personas entender que hay un solo Dios, que en ese nombre también podemos ser salvos, porque la palabra dice que el bautismo que nos corresponde, nos salva, pero no quitando la inmundicia de la carne, porque en el nombre de Jesucristo debemos bautizarnos como dice la palabra de Dios. Así, mi hermano, Dios les bendiga, y les invito a compartir este video en todos los grupos para que muchas personas puedan escuchar esta enseñanza del único Dios y Salvador. Dios le bendiga.